Tengo 34 años y durante 3 años de mi vida viví en las Islas Marietta, ese paraíso aparente del Pacífico mexicano que todos conocen por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Pero lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre. La forma en que ves este lugar, lo que realmente sucedía en esas islas, lo que el gobierno mexicano y las autoridades navales mantuvieron en secreto durante décadas. Es algo que nunca debería haber permanecido oculto. Mi nombre es Roberto Mendoza y fui marino de la Armada de México desde los 19 años. Provengo de una familia militar. Mi padre sirvió en la Marina durante 25 años. Mi abuelo combatió en la Segunda Guerra Mundial y yo crecí escuchando historias de honor, patria y sacrificio. Nunca cuestioné que mi destino era seguir sus pasos. Cuando cumplí 19 años, mis padres me inscribieron en la Academia Naval sin consultarme. Es tu deber, me dijeron. Es lo que los Mendoza hemos hecho siempre. Yo tenía otros sueños. Quería estudiar biología marina, explorar los océanos desde la perspectiva científica, no militar. Pero las decisiones ya estaban tomadas. Después de 2 años de entrenamiento básico, recibí mi primera asignación real. El capitán Torres me llamó a su oficina una mañana de febrero de 2018. Mendoza, me dijo con esa voz áspera que caracterizaba a todos los veteranos, tienes una misión especial. Vas a ser destacado a la Estación de Investigación Marina de las Islas Mariettas. Recuerdo que mi corazón se aceleró. Las Islas Mariettas eran famosas por su belleza natural, su rica biodiversidad y el famoso Playa del Amor, oculta en una de sus cavernas. Pensé que había tenido suerte 3 años estudiando la vida marina en el paraíso. Qué equivocado estaba. ¿Qué tipo de investigación, señor?, le pregunté. Sus ojos se endurecieron. Eso lo sabrás cuando llegues allí. Solo recuerda una cosa. Mendoza, lo que veas en las Mariettas, se queda en las Mariettas. ¿Entendido? Asentí, pero sus palabras me causaron un escalofrío que no pude explicar. Llegué a las islas un martes por la tarde. El viaje en lancha desde Puerto Vallarta había sido hermoso, en delfines saltando junto a nosotros, el sol dorado reflejándose en el agua, la brisa marina llenando mis pulmones. Pero cuando divisé la silueta de las islas en el horizonte, algo cambió en la atmósfera. El aire se volvió más pesado, más tenso. La estación de investigación estaba ubicada en la isla más grande, oculta entre la vegetación tropical. Desde afuera parecía una instalación científica normal, en edificios blancos, antenas de comunicación, muelles para embarcaciones. Pero había algo que no encajaban demasiados guardias armados para una simple estación de investigación. Y todos tenían esa mirada dura, vigilante, que yo conocía bien de los campos de entrenamiento militar. El comandante Reyes me recibió. Enel Mule era un hombre alto, de unos 50 años, con cicatrices en las manos y una mirada que parecía atravesarte el alma. Bienvenido a las Mariettas, Mendoza, me dijo, estrechando mi mano con fuerza excesiva. Aquí las reglas son simples. Obedeces, no preguntas y mantienes la boca cerrada. Claro, me asignaron un dormitorio en el edificio principal. La habitación era espartana, en una cama, un escritorio metálico, un pequeño armario. No había ventanas, por seguridad, me explicó el soldado que me acompañaba. Las tormentas aquí pueden ser devastadoras, pero estábamos en temporada seca y no había habido tormentas en semanas. Esa primera noche, durante la cena en el comedor común, conocí a mis compañeros. Éramos 12 marines destacados a la estación, todos jóvenes, todos con la misma expresión de confusión en los ojos. Ninguno sabía exactamente qué estábamos investigando allí. Protección de ecosistemas marinos, nos habían dicho. Monitoreo de especies en peligro de extinción, pero había otros residentes
en la estación. Un grupo de científicos civiles que mantenían un silencio absoluto durante las comidas. Vestían batas blancas, tenían pases de seguridad especiales y siempre parecían estar susurrando entre ellos. Cuando intenté entablar conversación con uno de ellos, un hombre mayor con barba gris, me miró con terror puro en los ojos y se alejó sin decir palabra. Las reglas de la estación eran estrictas y extrañas. No podíamos abandonar el edificio principal entre las 10 p.m. y las 6 a.m. No podíamos acercarnos a ciertas áreas de la isla marcadas con señales de prohibido el paso. No podíamos usar nuestros teléfonos móviles. Toda comunicación con el exterior debía ser aprobada y monitoreada. No podíamos hacer preguntas sobre el proyecto Neptuno. El proyecto Neptuno se mencionaba constantemente en las conversaciones de los oficiales superiores, pero siempre en susurros, siempre con miradas nerviosas. Cuando de nosotros los marines jóvenes preguntaba al respecto, nos decían que no teníamos la autorización necesaria. Con el tiempo, tal vez, decía el comandante Reyes, si demuestran lealtad y discreción en mi primera pista sobre lo que realmente sucedía, llegó durante mi segunda semana. Estaba realizando mi ronda nocturna de patrullaje, cuando escuché voces provenientes del edificio que llamábamos Laboratorio B. Se suponía que estaba vacío esa noche, pero había luces encendidas y sonidos extraños en un zumbido eléctrico constante y lo que parecían gemidos humanos. Me acerqué cautelosamente. A través de una ventana sin cortinas, vi una escena que aún me da pesadillas. Había personas, civiles por su ropa, conectadas a máquinas extrañas. Tubos y cables salían de sus cuerpos y sus rostros mostraban una expresión de dolor indescriptible. Los científicos de batas blancas monitoreaban pantallas y tomaban notas, completamente indiferentes al sufrimiento que presenciaban. Mi sangre se heló. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero pisé una rama seca. El crujido resonó en el silencio nocturno. Inmediatamente, una luz potente me cegó. ¡Alto ahí!, gritó una voz. Era el sargento Vega, uno de los guardias más temidos de la estación. ¿Qué haces aquí, Mendoza? Patrullaje nocturno, sargento, respondí, tratando de mantener la voz firme. Creí escuchar algo extraño y vine a investigar. Me estudiaron con suspicacia. No hay nada extraño aquí, soldado. Regresa a tu ronda y olvida lo que creas haber visto. ¿Entendido? Asentí, pero sabía que mi vida había cambiado para siempre al día siguiente. Busqué a mi compañero, de dormitorio, un joven llamado Carlos Herrera. Era de Guadalajara. Tenía 21 años y había notado las mismas cosas extrañas que yo. ¿Tú también viste algo raro anoche?, me preguntó en voz baja mientras desayunábamos. Asentí casi imperceptiblemente. Tenemos que hablar, me susurró, pero no aquí. Demasiados oídos. Esa tarde, durante nuestro tiempo libre, Carlos y yo nos encontramos en una pequeña playa en el extremo sur de la isla. Era uno de los pocos lugares donde podíamos hablar sin ser escuchados. Roberto, me dijo mirando nerviosamente hacia los árboles, he estado aquí más tiempo que tú en 3 meses y he visto cosas que no deberían existir. Como que, le pregunté, gente que llega a la isla y nunca se va. Barcos que llegan de noche con carga humana. Experimentos que violan toda convención internacional sobre derechos humanos. Y lo peor de todo, desapariciones. Su voz se quebró. Había un marine aquí antes que tú. Se llamaba Antonio. Empezó a hacer preguntas, igual que nosotros. Díaz simplemente desapareció. Los oficiales dijeron que había sido transferido, pero nunca hubo órdenes de transferencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cuántos han desaparecido? Pregunté. No lo sé exactamente, pero desde que llegué, al menos 6 personas, marines, científicos,
incluso algunos civiles que trabajaban en mantenimiento. Todos empezaron a hacer preguntas. Todos desaparecieron, An Carlos. Conto me habló de los experimentos que se realizaban en los laboratorios ocultos, de las sustancias químicas que se probaban en seres humanos, de los estudios sobre control mental y manipulación psicológica. ¿Pero por qué aquí?, le pregunté. Porque estamos aislados, respondió. Porque nadie va a venir a buscar a la gente que desaparece aquí. Pork officialment. Este lugar no existe. Esa noche no pude dormir. Cada sonido, cada paso en el pasillo, cada voz lejana me ponía en alerta máxima. Había cruzado una línea invisible y sabía que no había vuelta atrás. Tenía que descubrir la verdad completa sobre el proyecto Neptuno, pero también tenía que encontrar una manera de sobrevivir. Durante las siguientes semanas, Carlos y yo desarrollamos un sistema de comunicación secreto. Dejábamos mensajes ocultos en libros de la biblioteca. Nos comunicábamos con gestos durante las formaciones y usábamos códigos basados en nuestro entrenamiento militar. Poco a poco, fuimos construyendo un mapa mental de la verdadera estructura. De la estación, descubrimos que había al menos 4 laboratorios secretos en la isla, todos conectados por túneles subterráneos. El laboratorio A se dedicaba a experimentos con drogas psicotrópicas. El laboratorio B, donde yo había visto a las personas conectadas a máquinas, realizaba estudios sobre tortura y resistencia humana. El laboratorio se trabajaba con agentes biológicos y químicos. Y el laboratorio D, el más secreto de todos, era donde se realizaban los experimentos más terribles. A un día, mientras realizaba tareas de mantenimiento en el edificio administrativo, encontré una oportunidad inesperada. El comandante Reyes había dejado su oficina abierta y pude ver documentos clasificados sobre su escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que temí que me descubrieran, pero me acerqué y fotografié rápidamente varios documentos con una cámara que había conseguido de contrabando. Los documentos eran una ventana al infierno. Revelaban que el proyecto Neptuno era un programa conjunto entre la Marina Mexicana y agencias internacionales para desarrollar técnicas de interrogatorio mejoradas, probar armas químicas y biológicas en seres humanos y estudiar métodos de control mental. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos, indigentes, inmigrantes indocumentados y cualquier persona que no sería extrañada por la sociedad. Pero lo más terrible era la lista de nombres. Cientos de personas que habían sido traídas a las islas durante los últimos 5 años. Junto a cada nombre había una fecha de llegada, pero muy pocos tenían fecha de salida. En su lugar había códigos han terminado, eliminado, desechado en esa noche. Después de compartir la información con Carlos, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Teníamos que documentar todo, recopilar evidencias y encontrar una manera de exponer esta atrocidad al mundo. Pero también sabíamos que una vez que comenzáramos, no habría vuelta atrás. Comenzamos a trabajar como espías dentro de la estación. Durante el día, cumplíamos nuestras tareas normales, pero por las noches nos convertíamos en investigadores secretos. Tomábamos fotografías, copiábamos documentos, grabábamos conversaciones y lo más peligroso de todo, empezamos a hacer contacto con algunos de los sujetos de prueba A en el laboratorio B. Logré establecer comunicación con una mujer llamada Elena. Tenía unos 30 años. Era profesora de primaria de Michoacán y había sido secuestrada mientras visitaba a su familia en Puerto Vallarta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Le Prig, durante una de mis guardias nocturnas, 8 meses, respondió con voz quebrada. Mi familia debe pensar que estoy muerta. Elena me contó sobre los experimentos que le habían hecho en drogas que alteraban su percepción de la realidad, choques eléctricos para medir su resistencia al dolor, privación de sueño durante días enteros. No soy la única, me dijo. Hay docenas de nosotros. Algunos están aquí desde hace más de 2 años. ¿Nadie ha tratado de escapar?, le pregunté.
Sus ojos se llenaron de terror. Varios lo intentaron. Los trajeron de vuelta y los castigaron en formas que no puedo describir. Después de eso, nadie más lo ha intentado. Pero yo podía ver en sus ojos que había una chispa de esperanza que no se había extinguido completamente. Fue Elena quien me dio la pista más importante. Hay un lugar, me susurró, donde guardan todos los registros. Es en el sótano del edificio principal, detrás de la cocina, pero está protegido por códigos de seguridad que cambian cada semana. Esta información era exactamente lo que necesitábamos. Juan Carlos y yo pasamos días observando los patrones de los guardias, los códigos de seguridad y planeando nuestra incursión. Finalmente, una noche de luna nueva, cuando la oscuridad era absoluta, decidimos actuar. Esperamos hasta las 2 a.m. Cuando la mayoría de la estación estaba dormida, llegamos al sótano sin ser detectados. El archivo secreto era una habitación llena de gabinetes metálicos, computadoras y estantes con miles de documentos. Era como entrar en el corazón de las tinieblas. Comenzamos a fotografiar todo lo que podíamos, pero lo que encontramos era peor de lo que habíamos imaginado. Había videos de los experimentos, grabaciones de audio de las torturas, reportes médicos detallados sobre los efectos de las sustancias químicas en el cuerpo humano. Pero lo más impactante era el diario del comandante, un registro personal que el comandante Reyes había mantenido durante años. En él, describía sus experimentos como si fueran actividades normales. Incluso expresaba entusiasmo por los avances científicos que estaban logrando. Sujeto 247 mostró resistencia excepcional al compuesto X7. Escribía en una entrada: prolongamos el experimento por 6 horas adicionales antes de la terminación final. Los resultados eran útiles para futuras aplicaciones militares. La frialdad de sus palabras me revolcó el estómago, pero encontramos algo aún más terrible. Han planes para expandir el programa. El proyecto Neptuno era solo el comienzo. Había documentos que hablaban de estaciones similares en otras partes del mundo, de colaboraciones internacionales para desarrollar armas de destrucción masiva y de planes para usar estas técnicas en poblaciones civiles durante tiempos de guerra. De repente, escuchamos pasos en el pasillo. Alguien se acercaba. Carlos y yo nos miramos con terror. Si nos descubrían allí, no habría explicación posible. Rápidamente apagamos nuestras linternas y nos escondimos detrás de los gabinetes. Conteniendo la respiración, la puerta se abrió. Era el sargento Vega, haciendo una ronda de inspección. Su linterna barrió la habitación, pasando peligrosamente cerca de nuestro escondite. Mi corazón latía tan fuerte que temí que nos delatara. Después de lo que pareció una eternidad, se marchó, pero no sin antes murmuraran: algo no está bien. Aquí sabíamos que nuestro tiempo se había agotado. Copiamos los documentos más importantes, tomamos las últimas fotografías y nos preparamos para salir, pero cuando llegamos a la puerta, descubrimos que había sido cerrada con llave desde afuera. Estábamos atrapados. El pánico se apoderó. Revisamos toda la habitación buscando otra salida, pero no había ninguna. Las ventanas estaban bloqueadas con barras de metal, y la puerta era la única forma de entrada y salida. «¡Esto es una trampa!», susurró Carlos. Sabían que vendríamos. Pasamos horas en esa habitación, esperando que alguien viniera por nosotros. Finalmente, al amanecer, escuchamos voces afuera. Era el comandante Reyes, acompañado de varios guardias. «Sabíamos que algunos de ustedes acabarían aquí», dijo su voz a través de la puerta. «La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ustedes?». Cuando abrieron la puerta, no intentamos resistir. Sabíamos que era inútil. Nos llevaron a una celda de confinamiento solitario en el sótano, donde pasamos los siguientes 3 días sin comida y con muy poca agua. Era parte del tratamiento, ablandarnos para el interrogatorio que vendría después.
El interrogatorio fue brutal. Nos preguntaron qué habíamos visto, qué habíamos fotografiado, con quién habíamos hablado. Usaron técnicas de privación de sueño, choques eléctricos y drogas psicotrópicas para intentar quebrar nuestra resistencia. Pero nuestro entrenamiento militar nos había preparado para esto y nos mantuvimos firmes. Después de una semana de tortura, el comandante Reyes nos hizo una oferta. Pueden unirse a nosotros, nos dijo. Olvidar lo que han visto, convertirse en parte del programa y vivir cómodamente el resto de sus vidas. O pueden continuar resistiendo. Why terminan como todos los otros que han hecho demasiadas preguntas. Por un momento, la tentación fue real. Estábamos exhaustos, dolor, desesperados, pero entonces recordé las palabras de Elena. Vi los rostros de todas las víctimas en esas fotografías y supe que no podía traicionar su memoria. Nunca, le respondí. Carlos asintió a mi lado. Nunca seremos parte de Easton. Esa noche nos trasladaron a una celda diferente. Era más grande, pero también más segura. Sabíamos que nuestro tiempo se estaba agotando. Si no escapábamos pronto, terminaríamos como todos los demás han desaparecidos, olvidados, convertidos en estadísticas en los archivos secretos del comandante. Fue entonces cuando recibimos ayuda inesperada. Una de las científicas civiles, una mujer llamada Dr. Patricia Morales, se acercó a nuestra celda durante la noche. Sé lo que ustedes han descubierto, nos susurró, y quiero ayudarlos a escapar. Dr. Morales había estado trabajando en la estación durante 2 años, pero había comenzado a cuestionar la ética de los experimentos. Pensé que estaba aquí para hacer investigación legítima, nos explicó. Pero cuando vi lo que realmente estaba sucediendo, know me. Desde entonces, he estado buscando una manera de exponer todo esto. Ella había estado recopilando evidencias por su cuenta en muestras de las sustancias químicas usadas en los experimentos, copias de reportes médicos, incluso grabaciones de audio de las sesiones de tortura. Tengo todo escondido en mi laboratorio, nos dijo. Si logramos salir de aquí, podemos exponer todo al mundo. Su plan era simple, pero arriesgado. Durante la siguiente transferencia de prisioneros, que ocurría cada 2 semanas, ella sabotearía el sistema de seguridad de la estación. Los se verían obligados a enfocar su atención en contener a los sujetos de prueba, y nosotros tendríamos una ventana de oportunidad para escapar. Pero tienen que llegar al muelle norte, nos advirtió. Allí hay una embarcación pequeña que uso para mis investigaciones de campo. Tiene combustible suficiente para llegar a la costa. Una vez que estén en Puerto Vallarta, contacten a Emma nos dio un papel con el contacto de un periodista de investigación que había estado siguiendo rumores sobre experimentos del gobierno. En los días previos al escape fueron los más largos de mi vida. Cada hora que pasaba temía que descubrieran nuestro plan, pero Dr. Morales era cuidadosa, y su posición en la estación le daba acceso a áreas donde nosotros no podíamos ir. Todo estaba preparado para el martes por la noche. Finalmente llegó el momento. A las 10 p.m. del martes, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Los guardias corrieron hacia los laboratorios, donde Dr. Morales había liberado a varios sujetos de prueba y causado una distracción masiva. En la confusión, ella logró abrir nuestras celdas electrónicamente. Corrimos por los pasillos oscuros, evitando a los guardias que se dirigían hacia el caos en los laboratorios. Cada paso era una eternidad, cada sombra una amenaza potencial. Pero nuestro entrenamiento militar nos sirvió. Nos movimos como soldados silenciosos y eficientes. Llegamos a Puerto Vallarta al amanecer. La ciudad despertaba lentamente. Los pescadores preparaban sus embarcaciones. Los turistas comenzaban a llenar las playas. Todo parecía normal, pero nosotros sabíamos que llevábamos con nosotros secretos que podrían cambiar el mundo. Contactamos al periodista Miguel Ramírez desde un teléfono público. Al principio no nos creyó,
pero cuando comenzamos a describir lo que habíamos visto, su escepticismo se transformó en fascinación horrorizada. Necesito pruebas, nos dijo. Sin evidencia física, esto es solo una historia increíble. Esa noche, Dr. Morales llegó a Puerto Vallarta. Había logrado escapar durante la confusión que siguió a nuestra fuga, trayendo consigo todas las evidencias que había recopilado. Callas de documentos, videos, grabaciones de audio, muestras químicas. Era suficiente para construir un caso sólido, pero también sabíamos que estábamos en peligro. El comandante Reyes no iba a permitir que esta información saliera a la luz. Tendríamos que actuar rápidamente, publicar todo, antes de que nos silenciaran. Miguel Ramírez trabajó día y noche, verificando cada documento, cada video, cada grabación. Una semana después, la historia fue publicada simultáneamente en varios medios internacionales. Horror. En el paraíso en experimentos secretos en las Islas Marietas, decía el titular. El impacto fue inmediato y devastador. El gobierno mexicano se vio obligado a responder. Las organizaciones internacionales de derechos humanos exigieron investigaciones y la opinión pública mundial se indignó. Por supuesto, las autoridades negaron todo. Dijeron que éramos agentes extranjeros tratando de desestabilizar a México, que los documentos eran falsificados, que las víctimas eran actors, pero la evidencia era demasiado convincente, demasiado detallada, demasiado horrible para ser inventada. Las investigaciones oficiales comenzaron, pero sabíamos que serían limitadas. Para cuando los inspectores llegaron a las Islas Marieta, la estación había sido evacuada, los laboratorios habían sido desmantelados y toda evidencia física había desaparecido. Sign embargo. Nuestro testimonio y las evidencias que habíamos salvado fueron suficientes para iniciar procesamientos legales. El comandante Reyes fue arrestado 6 meses después. Durante su juicio, mantuvieron que había estado siguiendo órdenes superiores, que el proyecto Neptuno era necesario para la seguridad nacional, que las víctimas eran sacrificios necesarios para el bien mayor. Pero la justicia prevaleció y fue condenado a cadena perpetua. El Dr. Morales se convirtió en una defensora de los derechos humanos, trabajando con organizaciones internacionales para prevenir que atrocidades similares ocurrieran en otros lugares. Su valentía para ayudarnos a escapar y exponer la verdad la convirtió en una heroína para muchos. Carlos y yo fuimos dados de baja de la Marina por insubordinación, pero consideramos que fue un precio pequeño por haber hecho lo correcto. Ambos comenzamos nuevas carreras, él como abogado especializado en derechos humanos, yo como investigador independiente que documenta abusos gubernamentales. Pero el costo personal fue alto. Durante meses después de nuestra fuga, sufríamos de pesadillas, ataques de pánico y dificultades para confiar en otras personas. El trauma de lo que habíamos vivido y presenciado nos marcó profundamente. Buscamos ayuda profesional y poco a poco comenzamos a sanar. Mi familia inicialmente no entendía por qué había traicionado a la Marina. Mi padre, el veterano militar, se sintió avergonzado por mis acciones. Los militares no cuestionan órdenes, me dijo. Pero con el tiempo, cuando la verdad completa salió a la luz, él comenzó a entender que había una diferencia entre seguir órdenes legítimas y participar en crímenes contra la humanidad. El proceso de readaptación a la vida civil fue difícil. Habíamos visto el lado más oscuro de la naturaleza humana. Habíamos presenciado horrores que la mayoría de las personas nunca pueden imaginar. ¿Cómo vuelves a la normalidad después de eso? ¿Cómo te relacionas con personas que se quejan de problemas triviales cuando tú sabes que existen sufrimientos inimaginables? Pero también habíamos aprendido algo invaluable, en que incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay esperanza, que la valentía de unas pocas personas puede cambiar el mundo. ¡Qué la verdad!
por dolorosa que sea, siempre debe salir a la luz. Hoy, 5 años después de nuestra fuga de las Islas Marietas, continúo trabajando para exponer injusticias y defender a los indefensos. He documentado abusos en prisiones, corrupción en agencias gubernamentales y violaciones de derechos humanos en varios países. Cada investigación me recuerda por qué es importante nunca permanecer callado frente a la injusticia. Las Islas Marietas ahora son oficialmente un área natural protegida, administrada por organizaciones civiles bajo supervisión internacional. Los turistas pueden visitarlas nuevamente, disfrutar de su belleza natural, nadar en sus aguas cristalinas, pero yo sé que debajo de esa belleza superficial yace una historia de horror que nunca debe ser olvidada. A veces, cuando veo noticias sobre las Islas Marietas en los medios, cuando escucho a turistas hablar sobre sus vacaciones allí, me pregunto si recuerdan lo que realmente pasó. Si alguna vez piensan en Elena, en Antonio, en todas las víctimas cuyos nombres aparecían en esos archivos secretos. Espero que sí, porque olvidar sería traicionar su memoria. Mi mensaje para cualquiera que escuche esta historia es simple. Nunca permanezcan callados frente a la injusticia. No importa cuán poderosos sean los responsables. No importa cuánto riesgo personal implique hablar. La verdad siempre debe prevalecer. Y nosotros, como seres humanos, tenemos la obligación moral de proteger a los más vulnerables a las islas. Marietas me enseñaron que el paraíso puede esconder el infierno, que la belleza puede ocultar la bestialidad y que la vigilancia eterna es el precio de la libertad. Pero también me enseñaron que el coraje de unas pocas personas puede iluminar las tinieblas más profundas. Cada vez que regreso a Puerto Vallarta, miro hacia el horizonte donde se encuentran las islas. Ya no veo ese paraíso tropical que una vez admiré. Veo un recordatorio constante de la fragilidad de la dignidad humana, pero también de la fuerza inquebrantable del espíritu humano cuando se enfrenta a la opresión. Elena, la profesora de Michoacán que conocí en el laboratorio B, sobrevivió. Fue una de las pocas víctimas que pudimos rescatar cuando finalmente las autoridades internacionales intervinieron. Hoy dirige una organización que ayuda a víctimas de experimentación humana ilegal. Su historia de supervivencia y recuperación me recuerda por qué valió la pena arriesgar todo. El trabajo continúa. Aunque el proyecto Neptuno fue desmantelado, sabemos que existen otras instalaciones similares en el mundo, lugares donde la sed de poder y conocimiento supera el respeto por la vida humana. Cada documento que exponemos, cada testimonio que documentamos, cada víctima que ayudamos a encontrar justicia, es una victoria contra aquellos que creen que pueden actuar con impunidad. Mi padre, el veterano militar que inicialmente se avergonzó de mis acciones, ahora trabaja conmigo. A sus 65 años, decidió que había llegado el momento de usar su experiencia militar para propósitos más nobles. Hijo, me dijo el año pasado, me tomó tiempo entender que el verdadero honor no está en seguir órdenes ciegamente, sino en defender lo que es correcto sin importar el costo personal. Carlos se casó el año pasado con una doctora que conoció mientras trabajaba en un caso de derechos humanos. Ella entiende sus pesadillas, sus momentos de silencio, su necesidad ocasional de estar solo. Juntos han construido una familia basada en la honestidad, la compasión y el compromiso mutuo de nunca permitir que la oscuridad que una vez presenciamos eclipse la luz del amor. A veces, los periodistas me preguntan si me arrepiento de haber hablado. Sí considero que el precio personal que pagué, la carrera militar destruida, las amenazas constantes, el trauma psicológico, valió la pena. Mi respuesta siempre es la misma. No podría vivir conmigo mismo si hubiera permanecido callado. Heis tos aikos. Recibí una carta de un joven marín que había leído sobre nuestra historia. Estaba siendo presionado por sus superiores
para participar en actividades que consideraba éticamente cuestionables. ¿Qué haría usted en mi lugar?, me preguntaba. Le respondí con las palabras que ojalá alguien me hubiera dicho cuando tenía su edad. Sigue tu conciencia, incluso si te lleva por el camino más difícil. La historia juzgará no solo nuestras acciones, sino también nuestros silencios. Las Islas Marietas siguen siendo hermosas. Los turistas siguen visitándolas. Los científicos legítimos siguen estudiando su rica biodiversidad y las familias siguen creando recuerdos felices en sus playas. Eso me da esperanza, que la belleza natural pueda eventualmente superar la oscuridad humana que una vez la contaminó, pero nunca olvidaré las lecciones que aprendí allí. Que el mal puede esconderse detrás de las fachadas más respetables, que la obediencia ciega puede convertir a personas ordinarias en cómplices de atrocidades, que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo, y sobre todo, que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. No podemos esperar que otros hablen por nosotros. No podemos asumir que las instituciones siempre actuarán éticamente. Cada uno de nosotros debe ser un guardián de la justicia, un defensor de la verdad, un protector de la dignidad humana. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 34 años y durante 3 años viví un infierno disfrazado de paraíso. Pero al final, la verdad prevaleció. A la justicia se impuso, y aquellos que sufrieron en silencio finalmente encontraron su voz a través de nuestro testimonio. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y esta es mi promesa. Mientras tenga aliento en mi cuerpo, continuaré luchando para que historias como esta nunca más se repitan, porque la libertad no es un derecho que se garantiza automáticamente, es una responsabilidad que cada generación debe asumir, proteger y transmitir a la siguiente. En las Islas Marietas me enseñaron que el precio de la libertad es la vigilancia eterna, pero también me enseñaron que ese precio siempre vale la pena pagarlo, siempre.